Exactamente, dentro de un mes los uruguayos volverán a las urnas para participar de las elecciones departamentales, en las que se elegirán nuevos intendentes, alcaldes, ediles y concejales en todo el territorio nacional. En Montevideo es la tercera vez que la oposición va toda junta buscando sacar al Frente Amplio del Palacio de 18 de Ejido. Como saben, Martín Lema, Virginia Cáceres y Roque García son los nombres del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto respectivamente. La oferta oficialista, por su parte, se compone de Mario Vergara, Salvador Esqueloto y Verónica Piñeiro. Con ella estaremos conversando en los próximos minutos. Es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad de la República. Desde 2022 es vicepresidenta del Frente Amplio, a la vez que ocupa el cargo de gerenta ambiental de la Intendencia de Montevideo. Piñeiro, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias por arrimarte. La pregunta que ya vi que te la hicieron en búsqueda, pero y sabemos que la respuesta es: soy la representante del oficialismo porque el Frente Amplio está al frente de la Intendencia de Montevideo. Pero, ¿sos la candidata del oficialismo? Oficialista del oficialismo, es decir, ¿sos la continuadora de esta gestión de la Intendencia? Creo que ya lo respondí, Sí. y es como decís vos, es el Frente Amplio, es quien está en la gestión, y más allá de quienes lideren los procesos departamentales, es el Frente Amplio y el programa del Frente Amplio que está ahí, con los diferentes énfasis que hay. Y soy parte de esta gestión. Sí, pues ¿te sentís la más cercana de soy los parte tres de la candidatos? gestión de Carolina Cose, y ahora estoy de licencia, pero sí, fui parte de esa gestión. Bien. Claro, ahí está. Y soy, Como parte de las diferencias, sos la única que formó parte de esta gestión de los otros candidatos, y además tenés el apoyo del sector de la intendenta, ahora ex intendenta de Montevideo, ¿no? Sí, Ujú. sí, eso es así. Digo, porque es eso una realidad. porque la gente que quiera votar continuidad dice Verónica Piñeiro es la candidata. ¿Se puede decir de esa Si forma? la gente elige de esa Sí. manera, Bien. que lo vea así, yo fui parte del equipo, ahora estoy de licencia y puedo decir fui parte del equipo de Carolina en la Intendencia de Montevideo. Ahora estoy haciendo campaña con el Frente Amplio y con los sectores políticos que apoyan esta candidatura, que es un conjunto de sectores que representa una sensibilidad dentro del Frente Amplio, ¿no? Y eso es claro. Bien. Me había tentado a preguntarte qué sensibilidad es la que Y representa. los grupos con los que conversamos Digo, previamente socialista, a la esto. amplia, No, socialista no, pero Socialista va con los tres, el Partido comunistas, Comunista, Amplia. la Amplia, el PDP y otros grupos. ¿Cómo las 1308. caracterizarías esa sensibilidad? Una- en tu persona? Compartimos algunos valores de transformación que entendemos de la realidad de Montevideo, y así fue que construimos también la candidatura, ¿no? Desde, ante una propuesta de manejar mi nombre para la Intendencia de Montevideo, por ciertas características que identificaron diferentes compañeros y compañeras, seguimos conversando en ese sentido de cómo queremos transformar Montevideo, y ahí se fue gestando este conjunto de sectores y frente amplistas independientes que van con la candidata. Tenés la campaña de Esqueloto, por ejemplo, que ha puesto sobre la mesa este eslogan de Montevideo primero. Y subyace ahí como una crítica a la cantidad de frente amplistas que llegaron a la Intendencia de Montevideo, pero que tienen aspiraciones nacionales, ¿no? Está ese caso de Carolina Cose, muy cercano, que, ya dejó la Intendencia para ser candidata a la presidencia. En su momento había dicho que no lo iba a hacer y lo termina haciendo. ¿Vos compartís ese diagnóstico de que hay un problema de que en el Frente Amplio se usa la Intendencia de Montevideo como catapulta para algo más grande, y no hay ciclos largos de gente que diga, me quedo solo a esto y además me quedo 5 años y si puedo, me quedo otros 5 más después? Yo creo que la Intendencia de Montevideo, el gobierno departamental de Montevideo, es algo muy importante, y es muy importante para el Frente Amplio, y creo que merece eso, merece la dedicación y merece pensar en procesos largos, que de hecho el Frente Amplio lo ha tenido, ¿no? Con proceso largo, y los frente amplistas y los votantes del Frente Amplio siguen acompañando el proyecto departamental del Frente Amplio. Yo soy candidata a la Intendencia de Montevideo, no para hacer otra cosa después, no para ser candidata a algo después, sino que soy candidata para ser la intendenta de Montevideo. Pero ahí Cose dijo que iba a quedarse los 5 años y no se quedó. Yo estoy diciendo esto. Sí. Digo, si de alguna forma esas promesas no quedan como medio quebradas
a partir de ese episodio. Yo soy candidata. Vos sos candidata y te para quedan los ser 5 años. intendenta de Montevideo. Bien. Y no perfecto. soy candidata para ser candidata a otra cosa después. Bien. Mi carrera es una carrera militante y no una carrera política, y creo que eso también es lo que valoraron algunos compañeros y compañeras para que mi nombre fuera propuesto para ser Y candidata a la intendencia. eso que preguntaba el Sapo sobre el tema del oficialismo. ¿Lo ves, por ejemplo, el tema que capaz más se discute en la intendencia, que es la limpieza, ¿no? Vos mirás y si vos tenés una propuesta que tiene cosas nuevas, Vergara tiene sus ideas también que tienen cosas nuevas, y así podemos seguir. Y si mirás, ¿hay alguien que diga, yo lo que quiero hacer es seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, que está bárbaro? No lo ves. No, ¿pensás que hay también los candidatos frente amplistas están un poco admitiendo que no está bien la gestión de la limpieza y que hay que hacer cambios? Yo misma lo digo y lo he dicho, la limpieza de Montevideo no está lo bien que para mí debería estar. Y creo que ahí hay que hacer transformaciones, y que es en el marco de lo que estamos proponiendo, ¿no? O sea, para mí la limpieza de Montevideo puede mejorar, y en esa visión crítica también y autocrítica que tenemos como frente amplistas de nuestras prácticas políticas, bueno, hay cosas que hay que transformar y hay que hacerlo. Yo te escuchaba a propósito de eso decir, y corregime si el concepto lo tergiverso, pero como que a la gestión en Montevideo del Frente Amplio le ha faltado reaccionar y anticiparse a los problemas que pueden venir por la propia evolución de cómo funciona el tema de la basura, el tema del consumo, etcétera. ¿Es efectivamente el diagnóstico, o, por ejemplo, el sistema de contenedores nunca terminó de acomodarse? Porque los problemas de discusión sobre la limpieza de Montevideo podés rastrearlos casi que tanto a cuando se instaló el sistema de contenedores, ¿no? Yo ahí creo que se instala eso también, ¿no? A partir de, obviamente, en una campaña electoral, ¿no? El Frente Amplio nunca logró resolver el tema de la limpieza. Yo creo que no es así, ¿no? Ya lo he dicho en varios lugares. Tabaré Vázquez, cuando asumió la intendencia de Montevideo, la realidad en torno a la limpieza y los basurales que existían en Montevideo era una. Eso se transformó y se resolvió. El sistema de contenedores en 2004, cuando lo instaló la gestión de Mariano Arana, vino a resolver situaciones concretas también que había con eso. Sin embargo, con Ehrlich, porque el sistema de contenedores se instala en 2004, sí, que era el último año de gestión de Mariano Arana, sí. Ehrlich fue el intendente siguiente, y Ehrlich ya estaba, digamos, recuerdo ya entrevistas donde el tema de la limpieza era un problema para esa gestión. Y es un desafío, y es un desafío permanente. Esto vino, el sistema de contenedores uniforme para toda el área urbana, en algunos momentos no funcionó y dejó de funcionar. Ahora no responde a la realidad actual del departamento. Lo que yo planteo es, muchas veces cuando hay políticas y se tiende a hacer cambios o ajustes incrementales, en un momento esos ajustes incrementales ya no son suficientes, ¿no? Y estamos en un momento, y creo que ya desde hace un tiempo estamos en un momento que hay que transformar el sistema de recolección en Montevideo, porque los contenedores en la vía pública uniformes para toda el área urbana no responden a la realidad, pero no es que no respondan ahora, no responden ya hace tiempo. Se intentaron tomar medidas y acciones para mejorar ese sistema y no está la ciudad lo limpia que sería, pero a la propuesta tuya, que si te parece, ya que estamos... Pero sí, una cosita más. Cuando esta gestión hizo la propuesta del proyecto del BID sobre saneamiento y saneamiento ambiental, que incluía obras de saneamiento y drenaje, y también incluía una propuesta para transformar el sistema de recolección en Montevideo, eso no fue acompañado en la Junta Departamental por el Partido Nacional. Bueno, ahí se pretendía transformar la realidad de la limpieza. Eso se empezó a hacer de manera más lenta y ya se ha transformado en algunos lugares el sistema de recolección, como en Santiago Vázquez, en Pueblo de Bayuá, en las diferentes cooperativas de vivienda y complejos habitacionales. Eso no se pudo hacer de la manera que se quería hacer y con la velocidad que se quería hacer. Ahora vamos a entrar ahí, como decía Sapo. Entiendo que parte de tu propuesta tiene que ver con ese proyecto, con esa parte del proyecto que quedó por el camino. Lo que te van a decir, si te están escuchando desde el Partido Nacional, era, bueno, pero ese proyecto o ese fondo o ese préstamo que se necesitaba del BID lo iban a utilizar, sí, en limpieza, iban a dejar de lado parte del saneamiento.
Y ahora tu propia propuesta habla de universalizar el saneamiento, o sea, avanzar con el saneamiento que falta. O sea, eso también era una prioridad, ¿no? Y incluía también obras de saneamiento. No claro, era solamente. Pero se amplió, si no me equivoco, corregime vos, de 2.000 a 10.000 personas que iban a estar alcanzadas por las obras de saneamiento. Montevideo tiene una cobertura de saneamiento de 94,3% de la población, ¿no? Y la cobertura de saneamiento es alta. Y hay que obviamente seguir avanzando y universalizar el saneamiento con áreas que tienen desafíos para esa cobertura. Pero ahí se iba hacia un enfoque de saneamiento y saneamiento ambiental que también tiene que ver con el drenaje, ¿no? Si la ciudad no está a lo limpia que debe estar, los residuos terminan en las vías de drenaje y eso genera problemas de inundación, problemas también con el sistema de saneamiento en los lugares que el saneamiento es unitario. Y la propuesta enfocaba en eso, ¿no? En una mirada estratégica y buscar de qué forma. Haciendo obras de saneamiento también, pero en menor medida y avanzando en una transformación del sistema de recolección en Montevideo. Nos metemos con la propuesta de limpieza. Si tenemos que definirlas, tenés como varias patas, ¿no? Hay un sistema que ustedes proponen, que sería extender el sistema domiciliario, y eso tiene que ver con darle a la gente contenedores individuales. Después tenés otro que está más pensado para cooperativas, complejos habitacionales, edificios de más de 20 unidades. Y después tenés el clásico sistema de recolectores que ustedes quieren hacer algunos cambios vinculados a cada cuánto se están limpiando, cada tanto se recoge la basura, etcétera. Vamos punto por punto, ¿querés? Arranquemos, por ejemplo, con el tema de los contenedores domiciliarios, ¿no? ¿Qué es lo que proponen ahí? Ahí en los barrios que tienen la posibilidad de implementar ese sistema intradomiciliario, que es los dos contenedores, y siempre pensando en dos fracciones, porque Montevideo necesita incrementar mucho más los materiales que recupera, reciclables y materiales valorizables, siempre pensando en esas dos fracciones, que cada hogar tenga un contenedor para residuos mezclados y un contenedor para materiales valorizables, con dos circuitos diferentes de recolección, ¿no? Manteniendo la separación que se genera en origen, eso en los barrios que lo permiten, ¿no? Dame ejemplos de qué Barrio barrios. Jardín, Lezica, Carrasco, Malvin, algunas partes de Malvin. Hay que avanzar hacia eso en los lugares que lo permitan y también pensando junto a los vecinos, ¿no? Hay un mapa, si lo ven en la página web, que muestra dónde podrían instalarse esos modelos de recolección. Eso se suma al modelo comunitario o intrapredial, como decías vos, para edificios de más de 20 unidades, que en zonas de alta densidad de edificios, ir hacia eso también va a reducir la cantidad de contenedores en calle. Y después, en el resto de los barrios donde no sea posible, ¿no? Por su densidad y por sus características, retirar los contenedores de la vía pública, tener una mayor frecuencia de recolección, cambiar los circuitos de recolección, ajustar los circuitos de recolección y que la recolección no sea mayor a 48 horas y en algunos lugares, como ya es, que sea cada 24 horas. Y eso implica también buscar el compromiso de la gente de retirar sus residuos después de determinada hora, intentando ajustar y promoviendo que los residuos no estén mucho tiempo en la vía pública, que es lo que a veces genera un problema de limpieza. Ya hay una solicitud, sobre todo en los lugares que hay recolección. Pero no me queda muy claro la parte de la separación intradomiciliaria. Ahí, ¿cómo se instrumentaría familia a familia? Familia a familia se entregan 2 contenedores por hogar, como ya se hace en Santiago Vázquez y en Abayubá. En Santiago Vázquez tienen 2 contenedores, un contenedor de residuos mezclados para la basura que está sucia, lo que no se puede recuperar, y un contenedor para materiales reciclables. Camiones diferentes pasan en días específicos a hacer la recolección de esos contenedores, ¿no? Un día para los residuos mezclados o 2 días, eso se ajusta también según la densidad y se va viendo, y obviamente hay que articular con los vecinos, conversar con los vecinos, pero se registra cada hogar que recibe esos contenedores y cómo se va a hacer la recolección en esos circuitos que tienen que ser diferenciados. Lo mismo para los complejos habitacionales. La idea es promover esa separación en origen y donde sigan estando los contenedores en vía pública, también aumentar la posibilidad de herramientas para clasificar en origen, como existe el bolsón, extendiendo también los puntos de entrega voluntaria en diferentes lugares, como ahora hay en comercios, en supermercados, extenderlo a centros educativos, a otros centros donde puedan también los vecinos y vecinas dejar esos materiales
reciclables y valorizables, intentando reducir la cantidad de residuos que se entierran en Felipe Cardoso. ¿En cuánto tiempo este nuevo sistema podría estar dando resultados? Nosotros estamos planteando que en 2 años se transforme el sistema de recolección y obviamente hay que acompañarlo en el mientras tanto de una mejora o una generación de un sistema de limpieza que acompañe, o una limpieza del entorno de contenedores que acompañe mejorar la situación de limpieza que tiene Montevideo, ¿no? Y esto es reforzando la posibilidad de, reforzando la atención a través del 092-250-260, ¿no? Que se atienden situaciones en el entorno de los contenedores. ¿Cómo haces ahí? Perdón que te interrumpa, porque eso ya se implementó. Cada vecino puede denunciar si un contenedor está desbordado, llama y enseguida vienen estas motos, que muchas veces son incluso cambio por caballos. Eran ex clasificadores. Exactamente. Sí, es un programa específico. Digamos, intuyo que ustedes entienden que eso, digamos, no ha sido suficiente. Tampoco el apoyo de Tacurú también, o alguna otra. Empresas ONG y organizaciones que llevan adelante acciones en torno a eso. Sí. Entonces, eso ya está implementado, digamos, ya está implementado la moto, se puede aumentar la cantidad de agentes ambientales a través de motocarros, y eso, el programa tiene que continuar y profundizarse. Las empresas y las organizaciones que llevan adelante Zona Limpia, y está Tacurú y otras organizaciones, eso hay que potenciarlo y ver cómo se despliega de la mejor manera. Ahora se hace, la presión que tiene el sistema es muy grande y se responde en la medida de lo que se puede. Creo que reduciendo la cantidad de contenedores que hay en vía pública se va a poder concentrar de mejor manera este tipo de atención y mantener también de otra manera la limpieza. Entiendo que, por ejemplo, esto de reducir los contenedores en vía pública es lo que le permitiría tener mayor frecuencia de recolección de los contenedores. Concentrar los circuitos de recolección lateral de los contenedores en menos superficie, en menos circuitos. Y ahí, porque esto ya lo he repetido otras veces, pero es parte de la historia. Recortada si querés, pero es la historia. Las explicaciones o las soluciones al tema de la basura han ido variando, ¿no? En su momento, en alguna de las administraciones faltaban camiones y se esperaban los camiones y las licitaciones eran eternas. En otro momento había un problema con los contenedores y había un problema con quienes lo revolvían y se venían los contenedores blindados para que, por ejemplo, los hurgadores no tiraran la basura afuera, pero después los contenedores inviolables parecía que eran violables y el problema se mantuvo. El último episodio vinieron con camiones que en realidad no servían o no llevaban o no funcionaban como debían funcionar acá en Montevideo, porque se salía con 3 personas y los contenedores abancaban 2. O sea, ¿cómo se encara que, bueno, todos estos problemas que fueron surgiendo y dilatando la solución al problema en los periodos pasados no vaya a ser un problema con el que se enfrente la próxima administración cuando monte todo un sistema nuevo? Bueno, todo también es aprendizaje de siempre, ¿no? Y ahí creo que cómo se mantiene la limpieza y las herramientas que se despliegan para poder atender las situaciones de limpieza tienen que ver con estas herramientas de motocarros, esta posibilidad de tener más camiones para la recolección trasera, o también camiones para la recolección lateral, la necesidad también de claramente más recursos destinados a la gestión de la limpieza. Creo que todo es un aprendizaje que permite ver cuáles son las cosas que no hay que repetir o que hay que hacer de mejor manera. Y creo que eso tiene que ver con, bueno, la situación es la que tenemos actualmente. A partir de que se tuvieron iniciativas y se intentaron hacer cambios y transformaciones, de nuevo, no con la velocidad o la profundidad que se quería a partir de la propuesta que se hizo y que no se pudo avanzar. Y eso llevó a la situación de tener que ir haciendo cuestiones parciales, ¿no? O intentos de mejoras parciales que no responden a verse reflejados claramente en muchas situaciones de limpieza en la ciudad, y también la presión que hay sobre el sistema, ¿no? Creo que la atención de las personas en situación de calle y esas situaciones que presionan fuertemente al sistema no tiene que ver solo con poder desplegar todas las capacidades logísticas para poder resolver eso, sino que requiere también políticas sociales que aborden el problema, ¿no? Y ahí la necesidad de articular con el gobierno nacional para que intentar reducir esa presión sobre el sistema, que no es la única que hace que la ciudad no esté limpia, ¿no? O no esté lo limpia que yo querría que esté. Está claro, por ejemplo, en el caso de los jugadores, que primero que el problema es que haya gente en situación de calle,
Sí, está son claro que los personas hurgadores- y son personas que más cuando se trata de hurgadores son personas que tienen como estrategia de supervivencia buscar algo Sí. en los residuos, O sea, ¿no? Y después están también quienes clasifican y otra realidad que no está tan en el centro de la ciudad, pero que si vamos a las zonas al borde de la mancha urbana y en muchos barrios periféricos, son muchas las familias que viven de la clasificación informal, ¿no? Y que eso genera riesgos en la salud, riesgos ambientales que también hay que abordar y con que- políticas sociales, y- pero que tienen que ver con la gestión de los Y residuos. que si querés es el primer problema antes que la gestión de los residuos, por supuesto. Ahora, hablando de los residuos, uno puede entender que eso genera presión sobre el sistema y entonces hay que aprender y buscar cuáles son las mejores estrategias. Ahora, si hablamos de compra de camiones que llegan y están mal comprados, ya no es una cuestión del orden del aprendizaje porque me aparece un desafío nuevo. Es un error grave de Que gestión. no tenemos que volver a repetir. Y con el tema de los hurgadores, porque hay alguna propuesta que ustedes tienen sobre ese tema. Hemos escuchado de la Intendencia, especialmente de Carolina Cose, el argumento de, bueno, no hay sistema, por más bueno que sea, que resista la presión de tener gente que va a un contenedor y saca las cosas y las deja, porque como decís vos, su estrategia de supervivencia es eso. Entonces, si la persona es no como o hago esto, es razonable que vaya y lo haga. Ahora, no hay sistema que pueda lidiar con eso. ¿Cómo se resuelve el tema del hurgado de la basura de Montevideo para vos? ¿Cuál es la estrategia para resolverlo? Yo creo que tienen que haber políticas sociales profundas a un problema que es complejo, que es muy profundo y que tiene que ser atendido de una forma obviamente articulada con el gobierno nacional. Claro que las personas que están en situación de calle tienen diferentes situaciones y situaciones de vida que los hacen llegar a tener que tener esa estrategia para su supervivencia y que repercute en un problema de convivencia en el espacio público y también de limpieza por esa estrategia que tienen de buscar cosas en los contenedores. Se pueden desplegar un montón de herramientas logísticas. El sistema de motocarros o la atención a través del 092 50 o 60 intenta responder a eso. También la atención o la profundización del sistema de zona limpia también busca atender esa situación. También toda la tecnificación de los camiones que hacen la recolección nocturna y también marcan la información donde se hizo la recolección, pero hay residuos alrededor para que eso sea atendido y se tiene el registro claro cuando se hace esa recolección. Se desplegaron un montón de herramientas. No son suficientes porque tienen que tener también políticas sociales decididas y profundas de nuevo para poder atender eso. O sea, una de las cosas es que el residuo esté menos tiempo en el espacio público, ¿no? Y eso es la estrategia de reducir la cantidad de contenedores, buscando otras formas de recolección en los barrios que sea posible y en los complejos habitacionales, y en los lugares donde los contenedores tienen que mantenerse, buscar estrategias también y tecnologías de contenedores, ¿no? Se ha hablado durante esta campaña la posibilidad de los contenedores soterrados, que ya hay 6 en Montevideo, en 6 lugares, la posibilidad de los contenedores que se abran con alguna tecnología. Todo eso es posible de aplicar, pero si no se conjuga también una política social decidida y sostenida que busque una solución a las personas que tienen esta estrategia, que no deberían tenerlo, no podemos tener la mejor solución logística, pero es difícil que Si vos funcione. te hago una cortita. Si vos te parás desde un frente amplista montevideano, ¿no? Probablemente cuando Cose decía estas cosas, decía, tiene sentido, ¿no? Tenés un gobierno nacional que es de la coalición republicana. Yo considero que la coalición republicana no está atacando el tema de las personas en situación de calle. Confío en lo que me dice Carolina Cose. Esa persona probablemente ahora diga, bueno, ahora el Frente Amplio es gobierno, entonces tenés a Sibila en el Mides, ya está. Ahora no hay la de que tiene que haber políticas sociales, en realidad van a haber. Entonces se va a solucionar este tema. Vos lo que dirías es, tranquilo que ahora en estos 5 años se va a solucionar este tema, va a haber menos personas en situación de calle, va a haber menos hurgado. ¿Vos dirías, tranquilos que esto va a ocurrir? ¿O no? ¿O puede ser que no pase? Hay que trabajar mucho para que eso funcione y hay que trabajar para poder concretar los programas, los planes, las acciones, y ahí está la oportunidad, ahora que hay un gobierno nacional del Frente Amplio, de poder articular eso mucho mejor, algo que no pasó durante este periodo anterior, de desplegar las herramientas posibles para abordar el tema.
Yo lo que puedo decir es que hay un compromiso para generar el trabajo necesario y trabajar con acciones y medidas concretas y sostenidas para poder abordar el problema social que tiene que ver con las personas en situación de calle y también el problema de los residuos. Nota el pie porque va a preguntar el Sapo, pero en el último periodo de gobierno en que encabezó la calle Pou aumentó la gente en situación de calle. En el anterior periodo de gobierno también aumentó la situación de calle cuando estaba Tabaré Vázquez como presidente. Y eso presiona mucho al sistema. Y hay que desplegar medidas y políticas concretas. Pero también, lo que yo les decía, esto es lo que no podemos es pensar solamente en la solución logística, ¿no? Y la solución logística se va a quedar corta a la hora de pensar para una ciudad como Montevideo, para una ciudad capital, se va a quedar corta si solo pensamos en una transformación logística del sistema. Tiene que tener un componente social, tenemos que seguir profundizando las políticas sociales y los programas de formalización de quienes trabajan reciclando y clasificando residuos, que son muchas familias las que lo llevan adelante y que también generan problemas ambientales y situaciones acá nomás, ¿no? No es que hay que hacer 40 minutos de auto, a 10 minutos de auto, en algunas zonas hay problemas concretos con familias que clasifican materiales a partir de la recolección que hacen ellos y que genera un problema importante y que hay que abordar también con políticas sociales concretas. Acá está Salvador Esqueloto hablando de los contenedores soterrados, ¿no? O sea, que básicamente hacer inaccesible el acceso a la basura. Es retirar el residuo del espacio público. Básicamente y meterlo ahí, y ya hay algunas experiencias. ¿no? Sí, hay 6 en Montevideo. Hay 6 en que Montevideo. funcionan, hay tecnología que los recoge. Esqueloto plantea que para los lugares densamente poblados sería una solución, digamos, aceptable. En el sentido de, tenemos un problema que va a llevar tiempo a solucionar, que es el tema de la gente en situación de calle, y de mientras tenemos que sacar la basura del espacio público. ¿Tú crees que esa es la solución para los espacios más densamente poblados? ¿Meter la basura bajo tierra? En Montevideo tiene un desafío grande el tema de los contenedores soterrados, que es que por abajo, en la vereda, van un montón de servicios abajo, sí. ¿no? Saneamiento, teléfono, y las interferencias que hay en muchos lugares para poder generar esa instalación de contenedores es muy grande, ¿no? Se pensó y también estuvo pensado para Ciudad Vieja y es un desafío muy grande todo lo que pasa bajo la vereda, entonces obviamente no hay que dejar de lado ninguna de las posibilidades tecnológicas de esto y por eso creo que una de las cosas es mejorar la frecuencia y reducir mucho la frecuencia para retirar el residuo del espacio público lo más pronto posible y buscar alternativas de tipos de contenedores, que también tienen el desafío que tienen, ¿no? Los contenedores ultra inviolables no existen. No, O sea, todos en algún momento pueden ser... son contenedores metálicos que abribles, tienen, sí. sí, claro, que para sacar la basura hay que abrirlos. Pero de y los más entonces tienen la inviolables, posibilidad de estos son los abrirlos. más inviolables. Estos son porque el residuo está bajo tierra y la posibilidad de acceder al residuo es muy difícil. Hay uno ahí en Ejido de 18, al lado en la esquina de la Intendencia. Si pasan por ahí, está el pedal, se aprieta el pedal, se abre y eso está abajo. Pero está mal evaluado entonces por parte de la campaña de Esqueloto que no en todos los lugares se puede poner. No digo que no esté, no digo que esté mal evaluado, digo que lo que pasa por debajo de la vereda en Montevideo son muchas cosas. Claro. Entonces, los lugares donde se puede instalar puede ser posible de Ahí instalar. está. No digo que haya una mala Perfecto. evaluación, digo que es un Que se puede hacer en pocos lugares. se puede hacer y hay que buscar en cuáles lugares se puede hacer más y creo que las zonas densamente pobladas donde no tienen esta posibilidad, hay que buscar cuál es el mejor sistema de contenedores para hacerlo. Obviamente todo requiere inversión y planificación. Bien. ¿Tiene evaluado cuánto sale este proceso de renovación de la limpieza o del sistema de limpieza? Está evaluado, está en la propuesta y obviamente requiere solicitar Es un préstamo es BID un también. préstamo para poder hacer esa inversión inicial para que esto pueda ser cambiado de una manera rápida. Pero está... Es como lo requiere. Y sería una fórmula similar a la que se buscó con La idea es trabajar de esa O manera. sea, con saneamiento y con limpieza, porque no, la verdad que en el documento no llegué a ver cuánto evalúan en limpieza, pero sí vi en saneamiento. El saneamiento está evaluado porque existen muchas evaluaciones Claro. previas también de trabajo en el torno al plan de saneamiento y drenaje urbano que está disponible en la página web de la Intendencia, también sumando otras estrategias de saneamiento que tienen que ver con buscar nuevas alternativas para el drenaje en áreas densamente pobladas, ¿no? Ahí capaz que ves Galicia y La Paz y la zona de Arroyo Seco y otros lugares en los que hay que resolver problemas de inundaciones concretas que
que en el marco del cambio climático, del aumento de las tormentas extremas, son drenajes que están diseñados para otro tipo de tormentas y que requieren mejoras, y eso requiere una inversión que está puesta aparte que hay que trabajar. En O sea, el caso de 85 saneamiento millones. hablan de 62.400 millones de dólares. Entiendo que son 62 millones de dólares 400.000, ¿no? Exacto. Ahí está. Y eso sería todo un paquete conjunto Ese con es un limpieza. paquete que está. No, lo de limpieza está aparte y creo que hay que trabajarlo aparte. Es lo que estuvimos viendo con los equipos de, bueno, un proyecto concreto y una línea concreta definida para transformar el sistema de recolección en el marco de un proyecto de saneamiento ambiental. Pero mi pregunta es, ¿ustedes van a precisar votación especial en la Junta Departamental para lograr eso? Todavía no está definida la composición de la Junta Departamental, pero sí requiere mayoría. Digamos, lo que uno... Si ustedes Sí, lo que está ustedes bien, ganan, ¿eh? van a tener la mayoría de la Junta porque es automática Exacto. y además para ganar por las opciones electorales probablemente tengan Está bien, más del 50%. no, lo que te digo es que no está definida en cuanto al voto 21, que es la mayoría que Ahí se está, requiere. tienen la expectativa de poder llegar eventualmente a tener los 21 también votos y con eso no precisar también la negociar con expectativa eso. de que si es una preocupación, y queda claro que es una preocupación de todos Sí. los partidos, bueno, en este caso sería, si es de todos los partidos, Sí. de los partidos que están en la coalición republicana y del Frente Amplio, entendemos que también los acuerdos se van a poder construir. Bien. Verónica Piñero, tenemos que hacer una tanda. Si te parece, hacemos una pausa y nos metemos con otros temas. Por fuera de la limpieza encanta. y el saneamiento, de cultura, tenés TV Ciudad, que es un tema bastante. ¿Cómo ves la campaña de la coalición, la de Frente Amplio? Hablamos un poco de política. Ya venimos. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Verónica Piñero, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Una que no se ha colado mucho en la campaña, pero me parece que es quizás igual de importante que la basura, que es el tema de las veredas, ¿no? Y la falta de... las veredas rotas y la falta de veredas en muchos barrios directamente. Gente que camina en la calle porque no existe ese espacio para los peatones. Salvador Esqueloto propuso invertir 75 millones de dólares en veredas, porque entiende que es un problema acuciante de la ciudad y que muchas veces no está, arriba de la mesa, porque quizás lo que hablan sobre Montevideo son personas que no sufren ese problema. ¿Qué dice Piñero al respecto? Yo lo que creo que las veredas son parte de la posibilidad de movilidad. Hay muchos de los viajes en Montevideo que hacen las personas que lo hacen a pie. Y muchas veces no cuentan con la infraestructura segura o necesaria para poder hacerla. Hay avenidas de Montevideo que no tienen veredas directamente, más allá de los problemas de mantenimiento que puedan tener algunas veredas puntualmente y en muchas zonas, y la generación y la aparición de obstáculos que dificultan muchas veces las posibilidades de las personas que tienen movilidad reducida poder circular de buena manera. Implica bajar a la calle en muchos casos, con el riesgo que eso implica problemas con estacionamiento sobre la vereda y cosas que ya se han hablado. Ahí nosotros estamos proponiendo, como dice el programa del Frente Amplio, que la Intendencia tome la responsabilidad de las veredas. Eso implica un cambio en la normativa, ¿no? Las veredas son responsabilidad hasta ahora de quien es dueño de la propiedad que está al frente, y eso no ha funcionado, ¿no? Y también a partir de planes pilotos que ha hecho la Intendencia de generar la obra y después cobrarla, bueno, ha funcionado parcialmente. Nosotros proponemos que todas las avenidas tengan veredas. Para eso lo proponemos que sea en un periodo, y para renovar todas las veredas y la posibilidad de arreglar todas las veredas se precisa un periodo y medio, ¿no? Por la necesidad, por lo que requiere también, que es arreglar la vereda, pero también es hacer el tratamiento del árbol que está ahí, del problema con las raíces que muchas veces rompen las veredas y generan muchos problemas. Es hacer la obra de la vereda, pero al mismo tiempo es también tratar el arbolado público, retirar los obstáculos que hay. Y ahí en la propuesta planteamos cuáles serían los costos, y entendemos que hay que hacerlo. Bueno, primero ir sobre las avenidas, generando también ese concepto de una avenida con identidad y que tenga también una continuidad en su forma de las veredas, y hacer veredas en las avenidas que no lo tienen. Y ahí tenemos algunos cálculos que están en la propuesta. Inversión. De inversión. ¿A cuánto llega? Y las veredas y las avenidas equivalen más o menos a un 2% del presupuesto de la Intendencia. Si miramos el presupuesto de 2023, 3.240.000 pesos uruguayos.
y después para todas, y eso creo que eso es lo que lleva un plazo de 7 años, requiere obviamente un presupuesto mayor. Para y eso todas, implica es decir, las calles crear veredas internas. nuevas en donde no Crear existen. veredas donde existen y renovar las veredas que... ¿Por qué la y prioridad es arreglar. la de las avenidas y no al revés? Las avenidas son las que corresponderían a la intendencia, si seguimos la lógica de la Sí. descentralización, y creo que ahí también implica una coordinación con los gobiernos municipales para lo que sucede en las calles internas, pero en base al análisis de cómo es la situación de las veredas en Montevideo, entendemos ese planteo de hacer una propuesta que en 5 años sean las veredas de las avenidas y en 7 años y medio se podrían renovar todas Cambio de las normativa veredas. mediante. Cambio de normativa que requiere esta cuestión de la responsabilidad de quien es responsable de arreglar las veredas. Se Recuerdo que- inició en 8 de octubre, se hizo un tramo Sí, grande. y funciona Tuvimos- bien, quedó funcionó muy bárbaro, bien. igual. Los comerciantes, tuvimos con la Asociación de Comerciantes que también lo plantea como un gran beneficio. Ahora, y dejando el caso, por ejemplo, de 8 de octubre, donde además se cambió hasta el tipo de vereda, ¿no? Que también es un tema. Esto de las veredas ya era un problema con Daniel Martínez. De hecho, recuerdo en determinado momento se anunció que parte del superávit que había tenido la Intendencia en uno de sus ejercicios se iba a destinar a los municipios para que los municipios se ocuparan de ese trabajo y después eventualmente se lo cobraran al vecino, y con el dinero que eso se recuperaba iban a utilizarse como parte de un fondo para seguir arreglando veredas. Eso entiendo que la lectura es que no funcionó. Y en base a esas experiencias es que también pensamos nuestras propuestas, ¿no? Y cómo han funcionado. Como te decía, en algunos lugares funcionó mejor, en algunos municipios o zonas de Montevideo funcionó mejor y en otras no. Creo que, como dice el programa del Frente Amplio, llegamos al momento que la Intendencia tiene que asumir la responsabilidad del mantenimiento y la mejora de las veredas, y en el marco de eso, de que son parte de la movilidad en el departamento, ¿no? Y de generar espacios seguros y infraestructura segura para que los viajes que se hacen a pie se puedan hacer de buena manera. Bien, estás en el Partido Comunista, ¿no? No estoy en el Partido No, Comunista. pero fuiste No. militante del Partido Comunista. No fui militante. No, No, me es- extrañó, me es- extrañó la ¿Por qué presentación ¿por qué que... estoy confundido Me yo? extrañó la presentación que son- hicieron son- cuando venía sí. escuchando. Son militantes de base. ¿Sos militante Soy de militante de base, milité desde chica, milité cuando era muy chica en el Nuevo Espacio, después pasé a la militancia de base en Montevideo, en la coordinadora Eñe, Aires Puros, Parque Posadas, Brazo Oriental, milité ahí en el Comité 9 de Julio, después pasé a otro comité de la misma coordinadora y ¿Hoy soy sector? militante de base de hace mucho tiempo. No, Ninguno. no tengo sector, soy militante independiente. Por Bien. eso cuando me presentaron como militante, Claro, sí, sí. como la candidata comunista, me hizo acordar a lo que estaban hablando hace un ratito. La de candidata cómo- con el apoyo. y como cómo, yo. y cómo habían pasado el video de la presentación del programa de Mirta Legrand, que me trajo corregido, mucho bien recuerdo. No, bien pero corregido. sí. No, te iba a preguntar otra cosa en realidad, pero estuvo buena la aclaración. Viste que TV Ciudad se volvió un tema de debate en esta campaña. Más que nada porque Martín Lema propuso la idea de cerrar TV Ciudad. Y tiene, vamos a decir, como dos argumentos, ¿no? Hay un argumento de la coalición que te dicen no es una prioridad. En una intendencia que tiene otros problemas como la limpieza, el saneamiento, etcétera, tener un canal de comunicación, un canal televisivo, no sería una prioridad, se puede cerrar y esa plata usarlo para las otras cosas. Ese es un argumento que manejan. Y el otro argumento sería como más bien de orden de los contenidos, ¿no? Es un argumento al estilo, es un canal donde se milita. Es un argumento que lo que te plantea es que no es un canal objetivo, que tienen poco espacio. Te han señalado varias veces, bueno, mirá que hubo gente que se fue de TV Ciudad diciendo que recibió presiones políticas. Tenés ahí algunos casos, como por ejemplo en su momento el sindicato había hecho un comunicado. En fin, ¿vos cómo ves ese argumento de cerrar TV Ciudad? ¿Qué contestarías? Yo, ante el argumento de cerrar TV Ciudad, por las diferentes características de argumentos que planteas, yo lo que creo es que Montevideo tiene que seguir teniendo un canal de televisión pública. Creo que responde a lo que el proyecto Frente Amplista para un gobierno departamental es, ¿no? Un proyecto que no piensa solamente en reducir el rol de un gobierno departamental a cuestiones básicas, sino ampliarlo como se hizo desde los 90, ¿no? Empezar en la descentralización de la cultura, en la descentralización del deporte, en fortalecer la red de policlínicas como se hizo policlínicas que eran previas al gobierno Frente Amplista, que ya existían las policlínicas municipales, como eso se fortaleció, ¿no? Creo que es
el proyecto político que plantea el Frente Amplio es diferente al proyecto político de la coalición republicana, ¿no? Y ahí estamos planteando que están en juego dos proyectos de departamento. El proyecto político que plantea el Frente Amplio es un proyecto para una ciudad y un departamento del siglo XXI, pensando en los roles que tiene que cumplir y lo que tiene que hacer, pero también en seguir descentralizando la cultura, seguir generando acciones en contra de la discriminación, seguir promoviendo políticas que le permitan a los vecinos y vecinas gozar de los derechos, ¿no? Tenemos un montón de derechos consagrados en normas, hay un montón de vecinos y vecinas de Montevideo que no acceden a esos derechos y eso requiere políticas y acciones concretas y un gobierno departamental del Frente Amplio tiene ya la definición hace tiempo de generar ese tipo de políticas. Ese argumento de la prioridad, por ejemplo, de, no sé, el que sale de la casa y ve que el contenedor está desbordado por quinta vez y dice, la verdad que cerrate de ciudad y usa la plata para sacarme la basura del contenedor y mejorar la limpieza. Seguramente no dé, pero digo, no en el argumento de usar fondos para una cosa y para otra. Yo creo que un gobierno departamental del Frente Amplio tiene que hacer algunas cosas, las tiene que hacer mejor, pero tiene que pensar, no podemos pensar en cómo hacemos menos cosas, sino que tenemos que hacer más cosas y mejor. Y tenemos que seguir, tenemos que tener cambios profundos en la movilidad y en la gestión ambiental, y no solo en la limpieza, sino también en la gestión ambiental en general. Y tenemos que seguir con las políticas que ha llevado adelante el Frente Amplio siempre, ¿no? Y son las políticas que buscan generar un departamento que esté más incluido, generando políticas de inclusión territorial, generando acciones que en cada barrio cambien la vida de la gente. Y ahí tenemos experiencia en eso y en cómo hacerlo. Hay muchas cosas a mejorar y hay muchos desafíos por ¿Qué delante. cambiarías o mejorarías de TV Ciudad? Porque viste que hay una discusión con respecto a que las autoridades son autoridades que están, digamos, colocadas políticamente ahí, como en el 5 también que pasa, o sea, es habitual en el estado de esto, pero existe toda una discusión de si eso te garantiza que al final los periodistas que están trabajando ahí lo pueden hacer libremente. Tuviste un episodio durante esta administración donde el sindicato en su momento y publicó un comunicado, tuviste directores periodísticos de TV Ciudad que se fueron y aludieron a que recibieron presiones políticas. Serían dos preguntas ahí. La primera es, ¿te interiorizaste sobre ese tema en algún momento? Estando en la Intendencia, ¿averiguaste qué estaba pasando con TV Ciudad y si había presiones o no? Y la otra es, ¿cambiarías algo en cómo funciona TV Ciudad para que eso no ocurra? Yo creo que TV Ciudad lo que tiene que asegurar es la pluralidad y creo que su línea lo asegura y creo que hay cuestionamientos sobre algunas líneas de programas periodísticos y creo que ahí lo que hay que hacer es siempre procurar que exista pluralidad, ¿no? Y exista pluralidad de opiniones y de quienes participan en los programas. Y creo que también lo que tiene que tener TV Ciudad es la posibilidad de mostrar y generar producción nacional en temas que no son de agenda muchas veces de los canales privados, que no están disponibles a través de los canales privados y cómo generamos más agenda o más posibilidades de producción nacional en torno a temas que no son los que habitualmente salen en un canal de televisión. Creo que ahí hay que tener una línea clara en cuanto a asegurar la pluralidad en los programas de televisión. ¿Qué posición tenés sobre las jineteadas? Yo creo que es algo que es una cultural y es algo que viene justamente la semana que viene. Creo que se han desarrollado muchas acciones para que eso se dé en un marco de cuidado y protección de los animales y ahí lo que se requiere es seguir conversando. Y ¿No estás en contra de la jineteada? No. Bien. Respecto a... Pero sí creo que es importante que se tomen las medidas, que se tengan, como se tienen desde hace tiempo, equipos de veterinarios que estén atendiendo y como estudiando y viendo los protocolos que se han desarrollado Buenos para Aires, atender capaz que eso. tienes una postura contraria al uso de los caballos para ese tipo de entretenimiento. Sí. No. Hablamos de saneamiento, implica una inversión importante, que ahí la mencionábamos, era más de $60 millones. No hablamos de la cifra de limpieza, pero también sería una cifra importante a la cual se debería acudir. Son similares a las que fueron del programa del BID. Ahí está. Las veredas también implican una inversión importante. Todo el capítulo de movilidad implica una inversión importante y no entramos todavía de lleno, más allá que veredas de alguna forma lo contempla. ¿Cuál es la estrategia en ese sentido? Porque suena
a que, suponiendo que la Intendencia logre los apoyos y los votos en la Junta Departamental para pedir esos préstamos, suena a muchísimo endeudamiento, ¿no? Más de que quizás recibieron las últimas administraciones. Bueno, y ahí hay que generar los proyectos y generar los acuerdos para poder asumir eso, pero al mismo tiempo también tienen que pasar cosas diferentes a las que pasaron en este último periodo de gobierno, donde la Intendencia recibió menos fondos y menos transferencias desde el gobierno nacional, y eso está en los datos y es notorio, ¿no? Ahí está, entiende y creo que ahí también hay un aporte y una capacidad para poder hacer cosas y para poder hacer inversiones, que es importante y viene desde ahí. Ahí está, por ejemplo, los fondos de infraestructura que cayeron en el periodo pasado, que la idea también se supone que los van a recuperar si se mantiene la prédica que ha mantenido el frente antes de asumir el gobierno. Ahí habría parte del dinero que necesitarían. ¿El colector? El caño por el cual van los desechos. Sí, exacto. El colector de Punta Sí. Carretas, bueno, las infraestructuras requieren mantenimiento y no son eternas, ¿no? Y ahí el colector se ha monitoreado y hay monitoreos permanentes. Es una cosa que para los proyectos y los planes que se financian a través del BID, el monitoreo también es revisado, ¿no? Y cuál es la situación. Para ver eso, es una parte importante del saneamiento de Montevideo. Pero el proyecto de saneamiento implica repararlo. Implica seguir monitoreando y viendo cuáles son las condiciones que tiene. ¿Hay que repararlo o no? ¿Esas filtraciones que tiene hay que repararlas? Las filtraciones están monitoreadas, van a requerir en algún momento una reparación, pero no es lo que es inminente, ¿no? Y están monitoreadas. Hay los lugares donde tiene ese desfasaje que se habla, están 4 metros bajo lodo en el lecho del Río de la Plata, y eso no genera un problema en la calidad del agua. También se están generando capacidades, incrementando las capacidades para el monitoreo de la calidad del agua. Hay una boya que está instalada próxima a la salida del colector, que eso también permite poder modelar y monitorear cómo es la característica de las mareas, cómo está siendo la calidad del agua, pero siempre con un monitoreo permanente que, bueno, las infraestructuras no son eternas, ¿no? Y requieren mantenimiento. No está próximo al final de su vida útil, entonces. Bueno, son los estudios que se van haciendo. Y bueno, ya que el tema de la calidad del agua, que fue toda una discusión, el tema de la calidad del agua de las playas, el resumen de las situaciones, tenemos una normativa que está vieja, que los actores, la Intendencia incluido, son conscientes, por lo menos hace 20 años, de que eso necesita actualización, y que no ha habido acuerdo por el cual adecuar la forma en que se recoge la información a los estándares internacionales, en particular a lo que maneja la Organización Mundial de la Salud. Eso, la Intendencia en un próximo periodo va a ser un actor dinámico y proactivo a que se adecúe la normativa, más allá de que le corresponda ambiente. La Intendencia siempre ha sido dinámico y proactivo. De hecho, la Intendencia toma muestras y hace análisis que no tienen que ver con la normativa, ¿no? Y eso, análisis de parámetros que no están incluidos en la normativa, pero entendemos y entiende la Intendencia de Montevideo que es importante monitorear muchos más parámetros para poder tener un control de la calidad del agua. Pero Creo cuando esos datos dan mal, en realidad después hay una discusión sobre si los datos están debidamente tomados o no, y si se comunica o no se comunica a la población, ¿no? O sea, cuando hablamos de los enterococos, ¿no? Sí, no son parte actualmente de la normativa para decir si una playa tiene riesgo para quienes toman baños recreativos en ella. Y aún así la Intendencia recoge información. Cuando estuvo esta discusión, era verano. Sí. Hace tiempo, los datos que tiene la Intendencia de Montevideo en las playas de Montevideo, ¿no? Con las características que tiene la playa de Montevideo, que no son de agua salada, son de agua salobre, depende mucho de las mareas y también de la descarga que exista del río Uruguay, y eso hace que determinados microorganismos tengan diferente vida y capacidad de supervivencia. Entonces, tomamos esa decisión y tomó la Intendencia esa decisión de analizar esos parámetros, porque era algo que estaba en discusión también. Y hace muchos años que toma que hace esos análisis sobre enterococos con una metodología analítica que obviamente en caso de que se sumen los enterococos, hay que revisar, hay que ajustar, hay que ver. Pero todos esos datos, lo que nos mostraron, hay más de 11.000 datos, muestran una correlación del 80% con lo que estiman o indican
los coliformes termotolerantes, que son los que están incluidos en la normativa actual. Y eso es el nivel de coliformes y el nivel de enterococos responden más o menos o indican de la misma manera cuál es la calidad del agua o cuál es el nivel que hay en el agua y si eso supera o no el límite establecido en la normativa. Mi pregunta vuelve a ser la misma, es entendiendo que la normativa está desactualizada en cuanto a lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud y sabiendo que, bueno, hace 20 años que se sabe esto, si en el próximo periodo hay que ser activo en eso. Se va a adecuar la normativa a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Hay que trabajarlo mucho con el Ministerio de Ambiente y ser parte de eso. Y obviamente la Intendencia poner a disposición toda esta información con la que cuenta para que sea también línea de base. Otra cosa, las normativas tienden cada vez a ser más restrictivas y eso está bien. En un departamento, en una ciudad como Montevideo, con la línea de costa que tiene, con la cantidad de playas que tiene el desafío de seguir mejorando su sistema de drenaje y su sistema de saneamiento para que las playas estén en condiciones. Y cuando se pensó y cuando se trabajó en la planta de Punta Carretas, el diseño de la planta de pretratamiento de Punta Carretas y también el diseño de la planta de pretratamiento que atiende la zona oeste y que va al colector de Punta Yeguas, las dos plantas se diseñaron con el espacio para que si hay que agregar o sumar otro nivel de tratamiento, porque los niveles de restricción para tener calidad para que sean playas habilitadas para baño cambia, poder tener esa posibilidad de ampliar las capacidades de tratamiento de las aguas que van al Río de la Plata, tanto en la zona oeste como en la zona este. Y creo que sí, las normativas tienen que tender a ser más restrictivas y es una normativa que es muy vieja, fue el debate que existió durante el verano y es una normativa que tiene que existir acuerdo también para cambiarla, ¿no? Porque lo que es claro es que tampoco existieron eventos de problemas de salud pública asociados a los baños de playa en Montevideo y en otras playas del país. Salvo aquella, digamos, nadada, eso fue un evento que se puntual, juntaron y pasaron cosas que no y pasó y estuvieron en un lugar que no podían nadar. Y una zona que no está habilitada para baños, ¿no? Exacto, por temas de salud y aparte por temas sanitarios. Por temas, exacto. Y porque ahí hay un alivio y porque cuando fuimos con el Ministerio de Salud Pública y se vio y la recomendación fue poner carteles de que esa zona no está habilitada para baños y ahora los carteles están y en esa zona y de donde salen los nadadores de agua fría era el paseo de los pescadores que estaba en obra en ese momento. Se juntaron 2 o 3 condiciones que fueron un problema. Una cortita antes de terminar, porque nos quedamos sin tiempo, reciente. El gobierno resolvió frenar la ejecución del contrato por el proyecto Neptuno por 90 días para renegociar. Esta es una decisión del gobierno nacional, el Frente Amplio. Ya había dado algunas señales antes de que quería renegociar con estas empresas. Ahora se tomó la decisión de pausar el proyecto Neptuno por 90 días. Y una buena noticia. Bueno, esa es tu primera impresión, es una buena noticia. Y si te pregunto, ¿para vos se tiene que hacer el proyecto Neptuno? Para mí la prioridad tiene que ser aumentar la capacidad de acumulación de agua del Santa Lucía, el sistema de Santa Lucía, y con eso la generación de la represa de Casupá. También con todo un desafío en cómo controlamos la calidad de agua que se va a acumular en esa represa, ¿no? Y eso implica tener planes concretos de manejo de nutrientes y de manejo de la producción en el entorno de esa cuenca alta, ¿no? Que tiene también desafíos para que se mantenga la calidad del agua. Pero creo que hay que ir por proyectos que mejoren la cantidad y la disponibilidad de agua para el sistema de aguas corrientes, ¿no? El que alimenta a la mayor parte de la población del país, a casi el 50% de la población del país, y eso implica tener mayor disponibilidad con una represa como la de Casupá. Creo que el proyecto Neptuno era un proyecto que no cumplía con el objetivo para el que estaba planteado, ¿no? Decía que era un proyecto que podía sostener y en realidad sostener el sistema y el aporte y dar capacidad de aporte de agua al sistema Montevideo, y en realidad producía un tercio, lo que decía el proyecto, de lo que produce Aguas Corrientes. En esa renegociación, pues viste que hay varias posibilidades, ¿no? Una podría ser, bueno, proyecto Neptuno sí, pero en otro lugar, con ciertas condiciones distintas. Hay otras que plantean proyecto Neptuno no. La renegociación tiene que ser, hagamos otro proyecto, vengan ustedes para acá. ¿Cuál es la renegociación que se tendría que hacer para vos, en tu opinión? Yo creo que tiene que estar la prioridad de resolver el tema de Casupá, de avanzar con el proyecto de Casupá,
creo que un proyecto como el de Neptuno sea más lejos, creo que pierde la viabilidad económica, ¿no? Alejar la toma para que esté en agua dulce, pero también agua que tiene más riesgos, implica mucha más distancia de transporte de agua que encarece mucho el proyecto. Yo lo que creo es que hay que avanzar hacia la represa de Casupá y bueno, después se dará la renegociación en los marcos que se permita, ¿no? Porque también es un contrato que de forma irresponsable, creo yo, firmó el gobierno de la calle Pau antes de terminar. Claro, en su momento Días antes de terminar. dicho que entendías que el gobierno no tenía que llevar adelante este proyecto, no el anterior, aún con el aunque sea desoír el contrato. Yo creo que el proyecto Neptuno no se ajusta a las necesidades que tiene el sistema de agua o los requerimientos de mejora del sistema de agua potable para Montevideo, ¿no? El objetivo de responder al aumento de la demanda que tiene el sistema Montevideo no lo cumplía Neptuno con el objetivo, con lo que estaba planteado y la forma que estaba planteado. ¿Sos de la que piensa que es mejor pagar la multa por no hacerlo que hacerlo? Lo resolverá el Poder Ejecutivo en el marco de la negociación. Yo creo que el proyecto Neptuno no es lo que necesita Uruguay. Bien, había muchísimos mensajes para Verónica Piñero. No vamos a ponerle casi ninguno, salvo uno. Voy a leer uno que es, ¿vuelven las papeleras a 18 de julio? Me encanta la conversación de las papeleras, me encanta. Creo que las papeleras fueron retiradas para resolver un problema que había de mal uso de las papeleras. Creo que hay que analizar cómo funcionó eso. Lo analizamos en espacios públicos de diferente tamaño, sobre todo en plazas pequeñas, y el retiro de las papeleras mejoró la condición de las plazas. Hay un estudio que está publicado en la página de la Intendencia. Creo que se retiraron. Hay que ver si la solución de tener más presencia y barrido funciona, y si hay que volver a las papeleras, hay que volver a las papeleras, pero con un uso correcto de las papeleras y que no aparezcan bolsas de residuos de casas. Fue un éxito adentro. sacar las papeleras entonces. Bueno, Vos decís está más limpio. No, pero hicimos un estudio. En las No, el plazas. estudio Claro. mostró me están hablando de 18 de las plazas, perdón. sí. El estudio mostró que sí. en plazas pequeñas de escala chica que no tenían una papelera, era como el mobiliario urbano que tenían, ¿no? Era una papelera. Ahí mejoró porque ahí tenías un foco menos y se generó un lugar de un foco menos de posible de basura en su entorno. Y en esas plazas mejoró el sistema. ¿Y En para otras 18 de plazas julio? grandes ya termino. En otras plazas grandes lo que se hizo fue tener presencia permanente, ¿no? Como en la primera plaza donde se retiraron las papeleras en la Plaza Pepe de Lía. En el Paseo de los Pescadores hay papeleras, digo, porque también se toma, no hay papeleras y hay como un estrés traumático de no hay papeleras en ningún lado. Pero hay papeleras en diferentes espacios públicos. Creo que en 18 de julio hay que siempre evaluar si es necesario retornar las papeleras. Capaz que tienen que haber papeleras en las paradas de ómnibus, capaz que tiene que haber un acuerdo, como se hizo en la Ciudad Vieja, de tener papeleras que custodien los comercios en las áreas más comerciales. Hay que buscar alternativas para eso. Lo que sí, la gente tiene que tener la posibilidad de tirar eso. Ahora hay contenedores, hay diferentes opciones para tirar. Creo que hay que siempre evaluar esas medidas. El bolsillo, por ejemplo, el papel del alfajor. Y tirarlo cuando haya un lugar que se pueda tirar. Bien, Verónica Piñero, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Fácil desviarse.